Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy trataremos un tema muy amplio y esperamos que no se nos vaya de las manos. El tema será la unidad de los cristianos. Nos plantearemos algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar, diremos que, como casi todos saben, las 3 grandes ramas del cristianismo mundial son católicos, protestantes y ortodoxos. A su vez, en cada rama hay diversas, ramitas, pero todos llevamos el apellido de cristianos. Entonces, pues nos preguntaremos en qué consiste la unidad de los cristianos. ¿Cuál es el factor de unión? ¿Hay unidad en uniformidad o unidad en la diversidad? Procuraremos abordar esas cuestiones con la ayuda de nuestros tertulianos, pero antes te ofrecemos la primera de nuestras 3 pizcas de adobo musical. Un aspecto básico en la fe cristiana, su punto de partida, es la fe en un solo Dios, que existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos explicarlo, pero naturalmente sí aceptarlo como revelado en la palabra de Dios. Vamos a escuchar al coro del Colegio de los Reyes de Cambridge y la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigidos por Stephen Crebury, interpretar la doxología final del Laudate Pueri, que es el Salmo 113, con música compuesta por el famosísimo compositor protestante Händel. Esta doxología, que no forma parte del Salmo, pero se pone siempre al final, es un canto a la Trinidad, pues cantan en latín gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos.
Después de escuchar este canto al único Dios, al Dios trino y uno, te presentamos a nuestros tertulianos. Comenzamos con Camilo Esperón. Yo siempre comienzo con Camilo porque Camilo es el padre de los tertulianos, casi diría yo. Así que nuestra bienvenida, Camilo, bienvenido. Buenas noches. O lo del burro delante para que nos espante, ¿no? Como decían en mi pueblo. Seguimos con Flor Sánchez, que tiene, supongo que ya empezó de nuevo sus clases después de la Semana Santa, pero sus clases de religión evangélica, pues la tenemos aquí también de nuevo. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Buenas noches. También tenemos hoy aquí a Marta Piñeiro, que está en otro ámbito distinto, pero sí relacionado con asuntos de la fe, porque ella dirige una ONG importante en Marín, evangélica. Bienvenida, Marta. Hola, buenas noches a todos. También recibimos a Carlos Rodríguez, que, entre otras tareas, también se dedica un tiempo a predicar el Evangelio, predicar de la palabra de Dios. Bienvenido, Carlos. Hola, un saludo cordial a todos. En primer lugar, repetimos de nuevo lo que dijimos hace un momento, que casi todos saben que las tres grandes ramas del cristianismo mundial son católicos, protestantes y ortodoxos, pero todos ellos con el apellido de cristianos, porque la Iglesia cristiana surge a partir de Cristo. En todo caso, y también esto es conocido por todos, que en los tres grupos, aparte de que son tres grandes ramas del cristianismo mundial, hay diversas ramitas, pero manteniendo todos el apellido. Hasta hay algunos que están fuera del cristianismo, pero se apellidan cristianos porque les parece que se unen a un gran grupo que les da una cierta credibilidad. Hay varios grupos así, que no son cristianos en absoluto. Bueno, en todo caso, vamos con el primer tema, que me parece un tema importante que muchas veces yo creo que nos lo planteamos y otras veces no. Así que vamos con el tema. Primero, una pregunta para los cuatro y vamos a ver por dónde salimos. ¿En qué consiste o hay la unidad de los cristianos? Camilo, tú primero, venga, pero por favor breve, ¿eh? ¿En qué consiste la unidad de los cristianos? Es la pregunta. Sí, la hay. Sí, la hay. Sí, se llama movimiento ecuménico, pero bueno, lo desarrollaremos más adelante, si le parece. Qué malvado eres, ¿eh? Bueno, Marta, ¿tú qué dices? Hombre, yo creo que unidad, la palabra cristiano suena muy bien. La palabra católico, como tú dijiste antes, yo creo que muchas veces hay que quitarla, porque si por católicos se entiende seguidores de Cristo universales, yo diría la Iglesia de Roma. Yo utilizo siempre la palabra de Roma, porque creo que cada una de las religiones pues montó sé que suena mal, ¿no? Pero sé que montó su propia historia, si queremos así, o su propio esquema sobre esto. Pero yo creo que si nosotros tendemos a una unidad y queremos tener una unidad, desvirtuamos lo que es el cristianismo, o sea, desvirtuamos lo que es Cristo y lo que creemos algunos, quienes estuvimos años luchando y diciendo que no queremos cosas comunes con otras personas para ahora darnos marcha atrás, ¿no? Según la Biblia. Flor. Bueno, la unidad como concepto es digamos,
una estructura donde existen diferentes bloques. Es como un edificio donde cada apartamento constituye un elemento, ¿no? Ujú. Ahora, la unidad cristiana, la unidad como cristianas, yo creo que está basado en el Espíritu Santo. Y yo siempre he pensado que unidad en el Espíritu Santo está basada en la doctrina básica. Y que a mí, como cristiana y como creyente, pienso que hay unidad cuando están en acordes las creencias en la doctrina básica. Ujú. Carlos. Y bueno, Que acabe Flor. no, y ahí lo que hay que definir es qué es lo que entendemos nosotros como doctrina básica. Porque ese es el fundamento. Si el fundamento está correcto, entonces habrá unidad en el espíritu y habrá unidad. Si el fundamento no está correcto, entonces la unidad será una unidad ficticia. Carlos. Sí, el tema es muy interesante y seguro que todos los que nos escuchan se lo han planteado por lo menos en alguna ocasión, como tú decías también al principio. Yo creo que el deseo de todos sería el de escuchar, pues, el de una sola iglesia, el de la unidad de los cristianos en ese ecumenismo absoluto, total. Esto es lo que, no sé, por parte del mundo se puede escuchar y seguro que les gustaría, ¿no? que hubiera esa unidad. Pero la unidad del cristianismo, y me arrimo un poquito a lo que estaba diciendo ahora Flor, ¿no? La hemos de buscar en la Biblia, ¿no? O sea, en Cristo, en lo que la Biblia misma dice de esta unidad cristiana. Y entonces cuando vamos a la Biblia, pues claro, ya no se nos presenta un ecumenismo abierto y de cualquier manera, sino que tiene unas limitaciones. Y unas limitaciones que también decía Flor, ¿no? En el aspecto doctrinal, etcétera. Pero quizá el punto más importante de todo, y estoy completísimamente de acuerdo con Flor, es que la unidad cristiana es la obra del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que tanto Camilo como Marta están de acuerdo, que esto es algo maravilloso, ¿no? O sea, cuando se empieza a hablar de la unidad del cristianismo, precisamente en un momento donde podríamos decir, dos razas o dos pueblos distintos y enemigos entre sí, como eran los judíos y prácticamente el resto del mundo, llamados para ellos gentiles, ¿no? Y los griegos, llamarles como quieran, ¿no? Irreconciliables, son capaces de abandonar esas rencillas, ese odio, y ahora ir unidos, cogidos de la mano. Los que eran de nacionalidad judía y de los que eran gentiles o griegos, ¿no? Como quieras, ¿no? Y eso es una obra milagrosa, ¿no? Sobrenatural. El poder aparcar las diferencias raciales, poder aparcar las diferencias de lengua, de nación, de país, todo eso, y estar unidos en amor en Cristo Jesús, ¿no? Y por ahí se empieza a manifestar la unidad cristiana, que se irá desarrollando, pero como tú también has dicho ahora, y has hablado de grandes grupos, ¿no? de iglesias cristianas, o principalmente de 3, ¿no? Pues efectivamente eso es algo triste, pero que también podremos ir explicando un poquito para que el oyente sepa a qué se debe, ¿no? Esas divisiones. Bueno, hay un aspecto, yo desde mi perspectiva quiero decir algo, y es lo siguiente. Debemos tener siempre respeto por las personas que pertenecen a otra rama, vamos a decirlo así, ¿no? Que pertenecen a otra rama. Y yo estoy segurísimo que en cualquiera de las ramas cristianas de apellido en el mundo, estoy segurísimo que hay cristianos auténticos, seguro. Ahora, hay una cuestión que son las formas. Y dentro de cualquier grupo incluso hay a veces problemas con las formas y a veces hay hasta, digamos, alejamientos. Hay un texto en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas
versículos 49 y 50, donde se lee lo siguiente. Entonces, respondiendo Juan, le dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí se está reconociendo a unos que no formaban parte, por decirlo así, de la unidad visible. Sin embargo, sí que estaban unidos, porque es lo que el mismo Señor reconoce. Pero hay una cuestión que aparece citada tantísimas veces en el capítulo 17 de Juan, y Jesús dice que todos sean uno. Dice, por ejemplo, en el versículo 21, que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esto, como sabéis, ha sido usado hace unos años de una forma especial en una encíclica, Totus Tuus, me parece que se titulaba, de un papa, no recuerdo quién era el papa, no recuerdo uno de los últimos, pero yo he visto pasar ya unos cuantos. Bueno, quiere decirse que ante la situación, que es un hecho, y dentro de cada grupo, como sabéis muy bien, es un hecho también que hay, como yo dije al principio, ramitas en todos los grupos, entre los católicos, entre los ortodoxos y entre los protestantes. Entonces, volvemos de nuevo a lo que de una manera rotunda y sencilla Flores ponía y Carlos remachó. Así que, por lo tanto, tenemos, bueno, en qué consiste la unidad de los cristianos y cuál es el factor de unión entre los cristianos. Creo que eso está ya esbozado. Entonces, hay algo que el mismo Señor también dice repetidamente, que seríamos o serían los cristianos conocidos si la relación entre ellos era una relación de amor. En esto conocerán todos, Juan capítulo 13, versículo 35, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ponemos otra pregunta que yo mencionaba al principio, pero es una cuestión importante. ¿El Señor está hablando de unidad uniforme o de unidad en la diversidad? ¿Qué os parece? Empezamos por Carlos, que fue el último, y ahora te tiramos de ti de nuevo. Bueno, vamos a ver. Es que estamos ampliando el tema de una manera, quizás hasta excesiva, ¿no? Vamos a ver, deberíamos de ir por partes. Hay cosas de las que has dicho en las que, por ejemplo, yo no estoy del todo de acuerdo. Bueno. Por ejemplo, cuando hablas del pasaje de Lucas, no eran muchos, era solo uno que se encontraba por allí, y dentro del contexto hay que entender un poquito las cosas. Aunque estoy de acuerdo en que efectivamente el Señor no le prohíbe, ¿no?, a esa persona pues que vaya haciendo pues esos prodigios y tal. Bueno, pero para no entrar así en detalles, ¿no? Lo importante del asunto es quizá lo que comentábamos al principio, ¿no? Este deseo de unidad que el mundo tiene, ¿no? De ver a una iglesia unida, porque es verdad que está dividida, es que está clarísimo. Y posiblemente este sea uno de los motivos por los que muchos también rechacen, ¿no?, el acercarse siquiera, ¿no?, al cristianismo o a una iglesia, al conocer, ¿no?, estas divisiones, ¿no? Y bueno, ¿y a cuál voy? De todas las que hay, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Claro, ese es un problema que está ahí, ¿no? Ahora, por otra parte, no podemos abrir la puerta, ¿no?, a un tipo de comunión abierta a todos aquellos que se llamen cristianos. Tú dices que hay cristianos dentro del catolicismo, dentro de la Iglesia ortodoxa. Yo no soy quien para decir que sí, que no lo sé, ¿no? Solo sé que será cristiano si realmente ha escuchado el Evangelio y ha creído el Evangelio y lo ha recibido en su corazón, por supuesto.
¿no? Y faltaría más. Pero ya te digo, todo el tema lo veo tan amplio que no sé por dónde realmente abarcarlo o por dónde enfocarlo. A ver, mis queridos contertulios, ¿qué opinan? A ver, Flor, ¿unidad uniforme o diversa? Bueno, pues yo soy de las que opino que es unidad diversa. ¿Y por qué opino eso? Pues porque igual que en una iglesia hay multitud de dones y estamos pues personas de muchas profesiones desempeñando funciones distintas, realmente yo pienso que, lo dije antes y pienso, en lo básico unidad, en lo demás diversidad, en lo básico unidad, en las formas tolerancia con respecto a ellas. Si no está en contra de la doctrina bíblica, que es la base sobre la que tenemos que estar, no tiene por qué haber ningún problema. Entonces, los cambios de las formas, porque muchas iglesias tienen denominaciones diferentes por las maneras de llevar sus cultos o sus ritos, pero no por la doctrina. El problema es cuando la diferencia está en la doctrina. Uh-huh. Marta, ¿tú cómo ves el tema? Que este tema tiene mucha miga. ¿Unidad uniforme o unidad diversa? Es decir, todos igual, en todo igual, haciendo todo igual, al margen de que Flor dejó algo claro, y eso después tenemos que entrar. Lo básico. Pero bueno, a ver, ¿tú cómo lo ves este tema? Es que yo creo que, bueno, yo sí lo sé, ¿no? Digo, a ver, yo digo que es que una unidad es totalmente imposible. O sea, yo puedo estar de acuerdo y lo que decían ellos antes, yo comparto todo el respeto del mundo, y cada uno que haga lo que quiera y que sea libre y que el Señor a libertad nos llamó y que cada uno cree lo que le dé la gana y haga lo que le dé la gana. Porque a mí si hay algo que no me gusta es la presión, porque no me gusta tampoco que me presionen a mí. Ahora, realmente, yo lo voy a decir muy claro, yo entiendo que la Iglesia de Roma no tiene nada que ver con lo que yo creo. Es más, creo que no tiene nada que ver ni con la Biblia. Tú dices que habrá católicos de Roma creyentes, pues yo no sé dónde. A lo mejor sí. Ahora, realmente, lo que decía Carlos, si no creen en el Señor como su salvador personal y no creen, me vas a disculpar. Es que yo creo que esto no es una unidad. Los ortodoxos los conozco menos, pero sé que tienen sus problemas también con la Trinidad y demás. Uy, chicos, yo no sé lo que es la unidad. Ahora, desde luego, me niego a que sigamos siendo una unidad o que queramos una unidad y que queramos ser iguales y que estemos preconizando una unidad con una iglesia que desde luego se llama católica y que nos esté expulsando siempre y que esté siempre a por nosotros y que haya que hacer las cosas como le da la gana. Entonces, pues mira, el totus tú, que se lo queden y lo que les dé la gana. Ahora, yo creo que la diversidad tiene que ser enorme porque yo no puedo tener unidad con unas personas que no creen. Pues suena mal, pero es que es lo que hay. Puede haber algún, bueno, pues como hay protestantes o evangélicos, o lo llamemos como le llamemos, que dice el Señor, que dirá el Señor, Señor, y no me conocisteis. Pues seguramente, y alguno habrá. Ahora, yo te digo, como hace poco fui a un rito suyo, ¿vale? Y a mí es que me daba vergüenza estar allí. Y la poca empatía con las personas y lo que predicaron es que me vas a perdonar, pero aquello no puede ser así, o yo lo creo así. Que no lo vean de otra manera, pues no lo sé. Que lo que decíamos antes, que queramos un ecumenismo, bueno, pues me vais a perdonar, pero yo creo que si tuviéramos una unidad, desde luego no estaríamos como estamos. Si creyéramos todos en el Señor Jesús, lo que estaríamos es en el cielo, y estos serían cielos nuevos y tierra nueva. Porque si no la logró Él cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué vamos a preconizar nosotros? ¿Una unidad para perder lo que creemos o para perder lo que dice la Biblia? Porque es que la clara realidad es que pierden lo que dice la Biblia. Entonces yo es que no la veo por ningún sitio. A lo mejor vosotros la veis, pero yo respetando, y que cada uno haga lo que quiera, que el Señor nos dio libertad y la libertad nos llamó, y cuando lleguemos al cielo a cada uno que le pida cuentas de lo que le dé la gana. Ahora, estamos en el siglo XXI con un montón de medios, sabemos lo que hay. Bueno, hombre, por favor. Bueno, vas a un funeral, cogen el sermón, bueno, de verdad, aquellos que fue patético, esto que era el arzobispo, si llega a ser otro yo no me lo puedo creer. Entonces yo lo siento mucho, no puedo tener unidad. Camilo,
Camilo. Qué afanada veo yo a Marta esta noche, pero Es igual, es si lo voy que al hay. cielo me quedo tan tranquila. Y si pone Bueno, la hoguera, Marta, pues como ya sé que voy a ir a la hoguera, que me da lo mismo. Tú. yo tengo que estar más a favor del director. Esto, a mí no me cabe la menor duda de que en los diversos ramas del cristianismo Dios tiene pueblo. Eso es impepinable. Tanto en el campo católico romano como el católico ortodoxo, con sus diferentes ramas también, ¿no? Eso por empezar. Y puntos de encuentro, evidentemente, los hay. Si quisiéramos empezar a una unión dentro de la diversidad. Pienso que, como dice muy bien Flor, la unidad puede ser diversa, puede tener muchos vestidos, muchas formas, muchas liturgias y al mismo tiempo tener una fe sencilla y una fe verdadera. Y se podría empezar por algo que para mí es fundamental, que las tres ramas principales del cristianismo lo tienen, es el credo apostólico, ¿no? Y hubo otros credos anteriores, que incluso aquí, incluso en Granada, en el concilio de Elvira, yo el otro día estuve leyendo los estatutos que ellos ponían en los puntos de acuerdo, y sin contar con Roma ni con nadie, aquí en la España cristiana, estaban rompiendo con una herejía y diciendo estos son nuestros puntos, formas de creer, ¿no? Por tanto, si los cristianos en todo el mundo y de diversas maneras quisieran entenderse, evidentemente se entenderían, no con el totus tus. Te corrijo, Daniel, un poquito, pero totus tus se refería a la Virgen María. Todos tuyos era de Juan Pablo II esta encíclica y se refería a la Virgen, no al pueblo cristiano, no, o todos unidos, eso iba por otro estilo. Ahora sí, tanto ese Papa como otros siempre también tuvieron una ilusión y un refuerzo grande a un movimiento ecuménico, a que todo el cristianismo estuviera unido. Porque yo veo inviable eso, aunque los pasos que se van dando son muy grandes, porque los pasos son tan grandes que queremos juntar incluso con los cristianos a maometanos, a budistas, a hinduistas, a jainistas y a todo lo que termine en istas, que se planteen ahí para decir, bueno, pues todos, si todos creemos en Dios, vamos a decir así, pues vale, pues ya todos podemos entendernos. Pues yo le diría a los señores de Roma, esto no. El diablo también cree en Dios. Juntamos al diablo también, lo ponemos en el equipo también. Pues tanto como eso, ¿no? Ahora, ¿que habría puntos de encuentro? Sí, el credo apostólico, que tanto los católicos romanos como los ortodoxos, como también muchas iglesias evangélicas, cuando quieren decir este es mi catecismo, pues ponen un credo apostólico, digamos, en un ventanal o en una pared, y me parece perfecto. O sea, el cristianismo siempre ha tenido punto de encuentro. Lo que pasa es que el ecumenismo, que vamos a decir así, es el movimiento, para que todo el mundo me entienda, es el movimiento de los sectores cristianos de todo el mundo, globales, para decir, vamos a juntarnos, como decía muy bien, aludiendo al capítulo 17 del Evangelio de Juan Daniel, oye, pues mira, ahí, que todos sean uno, como tú y yo seamos uno, qué bonito es. Ahora, no hay tiempo en esta noche a tratar el tema, pero yo estoy totalmente en contra del movimiento ecuménico por eso, porque va mucho más allá del credo apostólico, va mucho más allá de una fe en Jesús sincera, ¿no? Ese Cristo que muere por nuestros pecados y resucita al tercer día y reina y vive, y el Espíritu Santo está ahí para unirnos, como también decía Flor, ¿no? Pero bueno, el Papa de Roma, si empezamos por el Papa de Roma, por la Iglesia romana, y por muchos cardenales hoy en día son masones. Ahora no vamos a hablar de la masonería, pero y entonces, y ellos quieren, digamos, un movimiento ecuménico anticristiano, por decirlo así. No hay nada que hacer. En el otro campo, digamos, también, pues van un poquito los tiros por ahí también. Poco a poco van dando pasos en ese sentido. Y tristemente, y por desgracia, muchos movimientos cristianos evangélicos se van a sumar a todo eso y están por eso. Podemos hablar del Concilio Mundial de Iglesias, que es un lugar donde una especie de Vaticano, donde muchas denominaciones protestantes también están a favor de todo eso. Por lo tanto, lamentablemente, ¿qué será de la Iglesia de Cristo en el futuro o ya en un presente? Como dijo el Señor, nos llamó manada pequeña. Serán pequeños grupos, o de católicos, o de ortodoxos, o de evangélicos, que tendrán una fe en Jesús, en lo que Jesús significa para cada uno de nosotros. O sea, seremos cristianos renacidos y cada vez más apartados de una gran religión que se le llamará cristiana, o Dios sabe qué nombre le acabarán poniendo a todo eso.
o sea, una religión mundial, ¿no? Está la ONU a través de diferentes movimientos, está la Iglesia Católica y otros movimientos también protestantes a favor de todo eso, y evidentemente todos aquellos hijos de Dios renacidos que tienen la Biblia como palabra de Dios y fuera de la Biblia no se van a mover, nos quedaremos ahí como un grupo pequeño, y ahí sí, yo ahí me acojo a todos aquellos que sean, digamos, en esa línea. Como cantábamos en la calle cuando evangelizábamos hace muchos años, teníamos un corito famoso, y ya voy concluyendo, Daniel. Decíamos, no me importa la iglesia que tú vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Ahí me quedo. Y ahí, pues, yo creo que estáis de acuerdo conmigo. Si no, os pego al terminar. Entonces... Yo creo, Camilo, que seremos un grupito, perdón, Daniel, seremos un grupito tan pequeño, que ahí ya no puedes buscar unidad de ninguna de las maneras, porque el grande tendrá una unidad suya que ya no será lo que otras personas creemos. Luego yo sí creo lo que dice la Biblia. El Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Cuidadito que la nuestra no falte, porque en Marín no sé, pero en Marín tenemos, en el resto del mundo sí habrá fe, ¿no? Marín tenemos muy mala uvilla, entonces a que nosotros entremos por el rego es bastante complicado, yo te lo digo. Pero bueno, respetando a todo el mundo, pero ojito, el fin de los tiempos no sé si estará muy lejos. Si el Señor lo dijo, hallará fe en la tierra, pues no lo sé. Porque a lo mejor la nuestra flaquea. Bueno, si no flaqueara unidad no tendríamos, ya te lo digo, directamente. El mejor vino está para el final, no te preocupes. Tengo un poquito de fe y un poquito de ánimo. Sí, ya veremos. Bueno, entonces vamos a reciclar un poco. Es que estamos fijando mucho la cosa en la Iglesia Católica, no se trata de eso. Pero en todo caso creo que vale la pena que nos aproximemos al tema. Pero vamos a ver, Carlos, tú que estás ahí también en una postura sólida, ¿cuáles serían los aspectos irrenunciables? Flor hablaba de las formas, no, dejando aparte las formas. Los aspectos irrenunciables, ¿cuáles serían? Bueno, yo lo tengo muy claro y la Biblia también lo tiene muy claro, ¿eh? Fíjate que antes comentábamos cómo aquel principio de unidad entre judíos y gentiles, ¿verdad?, obrada por el Espíritu Santo y en el nombre de Cristo, tenía un eje básico, y es el Evangelio. En el momento en que el judío aceptaba el Evangelio, aunque arrastrara todavía pues alguna tradición, alguna forma, no había problema, formaba parte de la Iglesia. Lo que era imposible era añadir al Evangelio obras, añadir al Evangelio méritos, añadir al Evangelio cualquier otra cosa. Ahí es donde no puede haber unidad, no había unidad en aquel momento, y Pablo, el apóstol Pablo, es muy claro en esto, ¿no? Entonces, el eje fundamental para que exista la unidad, por lo tanto, es el Evangelio, como hemos estado mencionando. Es el Evangelio de la gracia, el saber que somos hechos salvados por la gracia de Dios, ¿verdad? Y solo la gracia de Dios, no por obras, no por méritos. Esto es fundamental, esto es básico. Camilo ha mencionado varias veces, ¿no?, el ser renacidos, ¿no? Esta es otra obra de la gracia de Dios. El hombre no puede darse vida espiritual a sí mismo. Dice Pablo que estamos muertos en delitos y pecados, espiritualmente muertos. El hombre natural no entiende, no ve las cosas espirituales hasta que el Espíritu Santo obra, ¿verdad? Entonces, lo dejaría ahí en el Evangelio, es la clave. Bueno, vamos a hacer un alto porque sí, estamos entrando bien en el tema. Hacemos un alto en nuestra tertulia del cuarto de atrás que trata de la unidad de los cristianos para escuchar el comienzo del Te Deum del compositor austríaco Anton Bruckner, interpretado por el coro de la Ópera Estatal de Viena y la Orquesta Filarmónica de Viena. Es solo un trocito, dirigidos por Zubin Mehta. El coro canta en latín: a ti Dios alabamos, a ti Señor bendecimos. Y termina el fragmento cantando: Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Escuchemos.
Bueno, pues después de escuchar a Anton Bruckner, bueno, en realidad escuchar los que interpretaban esta melodía hecha por Anton Bruckner, un austríaco que fue del siglo XIX, por lo menos parte de su vida, y sin embargo dicen que era del estilo barroco, que era el que más le gustaba, principalmente. Bueno, pues después de este alto vamos de nuevo y, por cierto, recordar algo que ya que se mencionó antes, en la Iglesia naciente, es decir, en los primeros días de la Iglesia, cuando los cristianos se extendieron a causa de la persecución en Jerusalén especialmente, el Evangelio fue prendiendo fuera del ámbito de Israel en judíos que vivían fuera, es decir, que estaban por el mundo adelante, pero también prendió en personas que no eran judíos. Y ya sabéis que se produjo un conflicto importante que duró bastante tiempo y posiblemente en parte sigue estando entre nosotros, que era que los judíos que vivían en Jerusalén y los que vivían en Israel seguían las tradiciones, las formas heredadas y al mismo tiempo eran creyentes en Jesucristo. Los que vivían fuera no se circuncidaban, no guardaban ciertos rituales que eran totalmente ajenos a ellos y al final la Iglesia lo aceptó. Es decir, que había unidad de corazón y de fe y de Señor y de espíritu, pero había diversidad de formas y esto aparece más veces en las cartas apostólicas. Pero como hemos empezado a entrar en algunos temas interesantes, pues vamos a seguir en esos temas. Creo que no hemos acabado de definir. Algunas cosas han quedado claras entre unos y otros. Habéis ido mencionando esas cosas y eso ha sido interesante y muy bueno. Yo no, la verdad, tenía un poco de temor que se nos escapara el caballo en este tiempo de tertulia, pero me gustaría que se pudiese hacer, recordad que nosotros estamos hablando entre nosotros, pero el programa lo escuchan miles de personas. No tiene la audiencia de la cadena SER ni de la COPE, pero lo escuchan mucha gente. Y de vez en cuando entran personas que nunca lo han escuchado y pues igual se quedan. Entonces, por un lado, tenemos que tener prudencia y respeto de no herirlos, pero al mismo tiempo tenemos que decir lo que haya que decir. Así que yo quisiera que nos parásemos un poquito. Antes le preguntaba a Carlos qué es lo irrenunciable y ahora pillo a Flor, que como maestra de religión pues tiene que... Se te notó, que conste que se te notó. Bueno, para bien, Entonces, ¿cuáles son los pilares del cristianismo? Aunque Camilo ya dejó dicho algo muy importante antes, el credo apostólico. Y en el credo apostólico se revisa todo, desde la creencia en el Dios Trino, la creencia en una única iglesia, por cierto, y la creencia en la obra redentora de Jesucristo. En realidad, en el credo se revisan las cosas básicas, pero en este momento, de cara a los que no son de la tertulia, pero están escuchando la tertulia. Muy bien. ¿Tú qué dirías? Aspectos... Bueno, yo diría, empecemos por el principio. Muy bien. Hay un solo Dios. Bien. Uno solo. Uh-huh. Ese Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Uh-huh. No solamente eso, sino que existen los ángeles. Y dentro de los ángeles existen los diablos, que son ángeles caídos por la desobediencia de su principal, digamos, líder, que sería Lucifer, que fue un ser creado. No es un ser. Eso es fundamental en la doctrina. Fue un ser creado por Dios. Es criatura de Dios. No estaba. Dios es
siempre estuvo desde el principio hasta el final. Existe, una vez que determinas teológicamente que Dios es único, que existen 3 personas, que existen los ángeles, que existe el diablo, y aparece el pecado, entonces, como tal definición en la doctrina, sabemos que para que la relación que había entre el hombre y Dios se rompió por la desobediencia, por la rebeldía del hombre, y la única opción posible para solucionarlo fue la cruz. Y ahí ya entramos con el Evangelio, que es la doctrina básica también, Todo lo que se aleje de eso, todo lo que se añada a eso, está de más. Y la unidad está basada en el espíritu que Dios pone en las personas cuando reconocen a Jesús como Salvador y tienen nueva vida en su ser. Y es el espíritu el que da la unidad, nada más. Lo demás es accesorio. Marta, ¿tú cómo ves ese tema? Es decir, te están escuchando. Sí, yo me estaba escuchando también atentamente a Flor, porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Entonces, yo creo que, a ver, sí podemos tener unidad, pero es la unidad en esto que ella explicó. En lo demás, yo entiendo que no la puedo tener. Yo sé que suena mal, pero es que, ¿qué le añadimos a esto? Las formas. A ver, a mí es que las formas no me importan, ¿sabes? Pues no sé, dentro de nosotros, que hay ramas, ramitas, bueno, pues a mí me importa poquito si uno levanta las manos, si uno tarda 1 hora en su reunión. A mí es que todo esto me da igual. Si uno pasa la comunión en copitas, si otro la pasa en una copa, es que a mí esto me da igual. La cuestión es, ¿qué es nuestra base? Si nuestra base está en lo que ella dijo, si nuestra base está en el Espíritu Santo, nuestra base está en creer en el Señor Jesús, claro que sí. Claro que sí, y nosotros incluso como evangélicos tenemos también nuestras formas montadas sobre la Biblia. También, yo esto lo acepto y entiendo que todos tenemos una parte de esto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ser muy sensatos y poner los pies sobre la tierra. Pero bueno, ¿qué es lo que creemos? ¿Creemos una unidad? ¿Para qué o en qué? Porque ya cuando empiezas a añadirle cosas a la Biblia y cuantas más cosas le añadamos y cuanto más querramos ser nosotros los jefes de, si queremos llamarlo, de nuestra religión, los líderes, yo ya cuando incluso quitan la palabra pastor y la palabra intralíder y todo esto ya me da un miedo terrible, ¿no? Porque el problema del hombre en Génesis 3 es que quiso ser como Dios. Y yo creo que si nos dejan, tenemos todos un trocito en nuestro corazón de querer ser como Dios, ¿no? Querer erigirnos en dioses. Y no, mira. Y además en este momento lo que decía Flor también, que podemos creer y creemos y a veces creemos en un Dios, pero cuidado, no toquemos la palabra diablo. Pues no, porque si Dios existe, Satanás existe y esto lo tenemos que creer. Y todo lo demás es accesorio, los santos que le podamos poner, las reuniones que le podamos poner unos y otros. Pero si no creemos en esto, yo creo que no puede haber unidad. Creo, no sé. Carlos, nosotros nosotros, los cristianos evangélicos, decimos que solamente hay un único mediador entre Dios y los hombres, partiendo de lo que antes decía Flor, que la entrada del mal en el mundo arruinó la relación con Dios y esa relación solo puede hacerse estable por medio de un mediador. Nosotros no podemos. Bueno, ¿por qué solo hay un mediador, Carlos? Bueno, es fundamental y además es imprescindible, dado que el primer representante del ser humano, el primer hombre, fue Adán. De algún modo estábamos todos representados allí en él y con su caída, con su desobediencia, con su pecado, pues ahí estamos todos vinculados a Adán por naturaleza humana y toda su descendencia.
Es decir, que todos heredamos esa naturaleza caída y ese pecado. Entonces, ¿cómo el hombre va a limpiarse de su pecado? No puede, ni con agua bendita, ni con absolutamente nada, ¿no? Ni con jabón, por mucho que nos duchemos, no nos podemos quitar el pecado de nosotros. Lógicamente, estoy hablando metafóricamente. Entonces, ¿cómo podemos limpiarnos de nuestro pecado? ¿Cómo podemos volver a tener una buena comunión con Dios, aceptable, que Él nos acepte, ¿no? Bueno, entonces la Biblia deja muy claro que esto es imposible para el hombre, pero no es imposible para Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios precisamente consiste en que nos va a redimir y nos va a salvar por medio de otro Adán, de un postrer Adán, de su Hijo Jesucristo, que se va a hacer hombre, que va a tomar nuestra propia naturaleza, la naturaleza humana, y que va a vivir de una manera perfecta, en obediencia al Padre, en todo, el cual no obró pecado, ni hay pecado en él, y por lo tanto va a ser un representante, humanamente hablando, súper calificado en este sentido y aceptado por Dios. Estamos hablando de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, hecho hombre. Por lo tanto, tiene las dos naturalezas, la humana y la divina, y es el perfecto mediador, el único y perfecto mediador para hacer una obra salvadora en favor del ser humano. Camilo, como Carlos amplió un poco, pero no sé si quedó del todo claro y me parece importantísimo. ¿Por qué solo decimos los cristianos evangélicos y otros que creen en lo que dice la Escritura, por descontado, vivan donde vivan y sean quienes sean y se llamen como se llamen? ¿Por qué decimos que solo hay un único mediador entre Dios y los hombres? Directamente desde el hombre y directamente a Dios. ¿Por qué decimos que solo hay uno, que es Jesucristo? Bueno, yo tengo que felicitar a Carlos porque ha hecho una exégesis del capítulo 6 de Romanos preciosa, ¿no? Te doy de 0 a 10, te doy un 11, Carlos. Así de claro. Y lo único que podría hacer es ampliar un poquito, digamos, el tema de Carlos. No es solo el capítulo 6 de Romanos, es toda la Biblia. Toda la Biblia mira a que el hombre ha perdido su salvación. El diablo ha rescatado, no todo lo contrario, ha hecho prisionero a toda la raza humana, y solo una persona fue digna de poder rescatarnos, un solo hombre, que es Jesucristo, hombre, nuestro Salvador. Esa es la base fundamental del cristianismo, y fuera de ahí no hay cristianismo, ¿no? Jesús como único Señor y Salvador de nuestras vidas y capitán y cabeza de la Iglesia, ¿no? Eso lo puede defender, digamos, como volviendo al principio, lo puede defender, entrecomillado siempre, cualquier rama del cristianismo importante, sea la rama católica o sea la rama, digamos, oriental, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Y con el movimiento ecuménico que tenemos bien, que hoy en día eso ya no se considera como el factor primordial para la unidad de la Iglesia cristiana en el mundo, ¿no? O sea, de hecho, muchos líderes de esas iglesias no les importa que haya miembros, jerarcas, que digan que Jesucristo es ese único Salvador y ese único Señor de la Iglesia, ¿no? Que hay otros métodos y entonces ahí es donde viene la divergencia, ¿no? No hay tiempo para explicar mucho más, pero como Carlos explicó muy bien, la salvación solo puede venir a través de Cristo, y eso no se puede apartar de la Biblia y de nuestra fe y de nuestro credo. Pero no habéis entrado, ninguno de los dos, de verdad habéis entrado. ¿Por qué no hay otro mediador? Porque una de las cosas que encontramos en el cristianismo de nombre, o en el cristianismo en el cual hay cristianos verdaderos, porque la palabra de Dios no está presa, ni la tenemos nosotros guardada en un cajón, sino que hay muchas personas que acceden a la Biblia y creen. Ahora, yo pregunté, ¿por qué no hay otro mediador? No hay nadie que pueda intermediar, interceder, ser intercesor o intercesora. Pues eso lo entiende todo el mundo. Bueno, pues ahí no hemos entrado nadie todavía, y es importantísimo. No hay otro nombre, decía el apóstol Pedro,
delante de los jerarcas, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y no hay nadie que pueda mediar porque solo, como sí habéis dicho muy bien, solo Jesucristo cumple las dos condiciones perfectas para ser uno de nosotros y por lo tanto podemos dirigirnos a Él sin mediación de nadie, porque Él es un hombre como nosotros o un ser humano como nosotros, si queréis, y al mismo tiempo es perfectamente Dios, así que es el puente perfecto, como recuerda el apóstol Pablo allí en Primera de Timoteo capítulo 2. Y así decimos finito, porque yo estoy mirando el cronómetro y claro, yo estoy viendo aquí décimas y centésimas. Las centésimas centellean de la velocidad que llevan y yo lo siento un montonazo, porque al final siempre nos queda algo en el tintero, siempre quisiéramos decir algo más específico, pero creo que nos hemos asomado a las cuestiones básicas, aunque no haya sido como hemos querido, pero el tiempo cuenta, se ha acabado y lo sentimos. Así que despedimos a nuestros tertulianos antes de finalizar con la tercera pizca de adobo musical. Gracias a Camilo, gracias a Flor, gracias a Marta y gracias a Carlos por su compañía y también por sus buenas aportaciones que nos han hecho pensar. Y pensar es importantísimo. Y decidir después de pensar también. Así que os dejamos sencillamente con el recuerdo de aquel texto tan extraordinario que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel o cualquiera que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Seguidamente escuchamos la tercera pizca de adobo musical, que será un breve tema para coro del oratorio Israel en Egipto de Händel, interpretado por la Orquesta de Cámara Inglesa y el coro de la Iglesia Catedral de Cristo, dirigidos por Simon Preston. El coro canta en inglés solamente esto: el Señor reinará por los siglos de los siglos. Y todos podemos decir amén. Estamos hablando de cosas que trascienden, cosas que se cuelan en la eternidad, nada menos que eso. Así que, por lo tanto, escuchemos y gocémonos en este hecho glorioso. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.